Muy buenas tardes, querida iglesia, unción de guerra. Los saludamos de parte de la pastora Sandra González y queremos, bueno, darle las gracias y bendecirlos porque sabemos que, bueno, que se conectan, que les gustan las cápsulas de sabiduría y eso es una bendición para que el pueblo del Señor adquiera conocimiento. Eso es lo más importante. A veces no entendemos por qué las situaciones suceden, pero a como avanzamos y a como estudiamos de esa palabra del Señor que es viva y eficaz y que en ella contiene toda la verdad, este, podemos estar tranquilos porque definitivamente es, es lo que necesitamos en nuestra vida. La verdad del Señor y la palabra de Él que nos dirija. Amén. Bueno, vamos a poner esa cápsula de sabiduría en manos del Señor para que esté ella llena de mucha sabiduría y que las personas cuando la puedan abrir y la puedan ver, reciban visión, reciban conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das. Gracias, Señor, a la Iglesia Unción de Guerra. Gracias por tus pastores, Señor, Katia Mora y Fernando Cascante, Señor, gracias. Señor, pedimos bendición en esta hora, que tu Santo Espíritu dirija, Señor, esta pequeña cápsula de sabiduría y que pueda estar completamente llena de la revelación, de la fe, de la verdad, porque eso es tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y a aquellos que buscamos, Señor, guianza en tu palabra, tú nos revelas cosas, porque eso es lo que dice la palabra, que tú nos revelas cosas ocultas, Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a escudriñar un poquito la palabra que está en Apocalipsis 2:8, del 8 al 11, y también Filipenses 1:27. Son dos palabras muy bonitas, muy hermosas, y lo más importante es el mensaje que en ellas hay, ¿verdad? Dice así, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Esmirna. Dice en Apocalipsis 2:8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ay, ay, ay. ¿Cómo que hay una segunda muerte? ¿Cómo que no morimos y ya? No, Señor. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero vamos a irlo adelantando, ¿verdad? Nosotros creemos en que los que nos hemos venido y recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador y Señor, y el único que dio la vida por nosotros y que nos compró, también creemos en esa promesa de que vamos a resucitar con el Señor y que vamos a vivir con Él eternamente. Y dice también la palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Que los ángeles
¿Qué le dicen al Señor? Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo. El que es, el que fue, el que será, el que ha de venir. Bueno, vamos a ir a reinar con Él en una eternidad. Y esa es la promesa. Lo que Dios nos promete a los que lo aceptamos y a los que decidimos vivir, ¿verdad? Para Él. Oiga, qué bonita esta palabra y esto es lo más importante. Imagínense que vamos a leerles un poquito qué es lo que pasa con Esmirna. Como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que arrepentirse, sino que de hecho se le alababa por varias cosas. Esta iglesia dice que el versículo comienza haciéndose notar que Jesús conoce bien, no solo a los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Dice que habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? No tenemos, notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era a Satanás. Dice también, ahora bien, para los cristianos del mundo occidental, nos resulta fácil por encima de este tipo de textos considerándolos irrelevantes para los asuntos que afrontamos en el día a día, pero la situación puede cambiar y de hecho cambiará, por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas hipotéticas del tipo: ¿qué sucedería si fuera en nuestro lugar? El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, ha de retarnos a calcular el coste, o sea, de pensar cuán valioso es Jesús para nosotros. Dice, era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en la realidad interior de tal manera que Cristo les dice: pero tú eres rico. Ajá, qué consuelo. Vamos a leer también este otro versículo que es Filipenses 1:27. Dice así. Dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Digno del Evangelio.
de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando Pablo da este mensaje, este mensaje empieza como les decía al principio, alabando Jesús, la iglesia que era Esmirna, que les dijo que es que conozco tu sufrimiento, conozco que te persiguen, que te hacen, ¿verdad? Que hay una sinagoga de Satanás detrás de ustedes persiguiéndonos, ¿verdad? Y qué hermoso, como dice la palabra en Apocalipsis 2:8, ¿verdad? Que es el mismo ángel, dice Apocalipsis 2:8. Vamos a leerla. Apocalipsis, porque no quiero que se me vaya este detallito. Dice lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y así inicia este mensaje de Apocalipsis 2:8. Es el inicio del mensaje de Jesús a la iglesia en Esmirna, destacando su divinidad, su resurrección, para alentar a una congregación atribulada. Bueno, definitivamente la promesa del Señor sobre esta iglesia, y llamémonos también nosotros en Esmirna los que vivimos persecución por causa del Evangelio, los que vivimos violencia por causa del Evangelio. ¿Qué dice la promesa? Se les pide fidelidad hasta la muerte a cambio de la corona de la vida. Bueno, y dice que Jesús advierte sobre persecución inminente 10 días. Bueno, vamos a ir cerrando aquí esta cápsula y queremos orar y queremos pedirle a Dios y queremos poner en las manos del Señor todas esas personas que han tenido que salir, de su país, que han tenido que salir de su tierra, que han tenido que salir de su congregación, porque alguien se levantó en contra, porque alguien empezó a perseguirlos, porque aún así en las iglesias existen la persecución, porque aquel hermano está muy cimentado en la palabra y ese cree hasta, ¿verdad? Hasta lo imposible, y entonces hay que darle duro para que se vaya, porque qué va, nos está poniendo a soñar mucho a los pastores y no nos sirve, porque los pastores, ¿verdad? Hay que tenerlos, como dicen, ¿verdad? Mecate corto, bueno. Y muchas iglesias están pasando por esas situaciones, ¿verdad? Muchos hermanos en las iglesias están pasando tribulación, pero la promesa del Señor es: Jesús les pide fidelidad hasta la muerte a cambio de la corona de vida. Bueno, Padre, gracias por esta cápsula de sabiduría, Señor, llamado el mensaje de Esmirna. Señor, gracias porque sabemos que tú siempre nos proteges, que tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Y así como Esmirna, Señor, que sufrió
persecución, que era acusada por la sinagoga de Satanás. En ese momento eran los judíos, los mismos, como dice la palabra, los mismos que con Biblia en la mano, ¿verdad? Se dieron a la tarea de perseguir. ¿Por qué? Porque Esmirna era una iglesia que amaba la presencia del Señor. Y no me cabe la menor de las dudas que era una iglesia en donde todos sus congregantes eran bendecidos. Y usted sabe que cuando las congregaciones son bendecidas, al diablo le estorba. Entonces, le damos gracias y honor, alabanza, poder, honra a nuestro Dios, a nuestro Santo Israel, al Rey de Reyes, al que nos ha prometido una corona de vida, al que nos ha prometido escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Sí, Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Padre, que nunca se ha borrado, para que podamos ir a reinar contigo, para ir a vivir en ese lugar eterno donde tú vives, Señor. Y oramos por las personas, las iglesias, las congregaciones, esos líderes, esos pastores, esos siervos, esos evangelistas, esos predicadores que hoy en día están viviendo, Señor, la persecución, que están viviendo tribulación. En el nombre de Jesús te pido, Padre, dales la cobertura, dales la salida, Señor, ábreles las puertas y que salgan victoriosos, Señor, porque en el nombre de Jesús oramos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque sé que Señor, que en este momento hay muchas Esmirnas, Señor, debatiéndose, Señor, con esas luchas, Señor, con chismeríos, con mentiras, con engaños. Pero tenemos un Dios que todo lo saca a la luz y que saca a la luz todo lo más oscuro, lo más escondido. Y en el nombre de Jesús, Señor, haz justicia, haz tu misericordia, Señor, en este momento, con todas las situaciones que tú sabes, Señor, que están viviendo las iglesias. Padre, gracias en esta hora. Te damos gracias, honor, alabanza, poder. Y hasta aquí esta capsulita de sabiduría. Espero, Señor, que la puedan leer, que la puedan escuchar, que saquen un ratito, que lean las citas bíblicas. Hablamos de Filipenses 1:27 y Apocalipsis 2:8 hasta el 11. Bueno, que Dios los bendiga, los acompañe. Y como siempre, les hago la invitación a seguir el canal de YouTube de la Iglesia Unción de Guerra. A partir de las 5 de la tarde estamos transmitiendo los cultos por el canal de YouTube de la Iglesia Unción de Guerra. Bueno, hasta una próxima cápsula de sabiduría. Bendiciones.